Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes desde Medellín, Colombia y toda la América. Muy buenas noches para Europa y bueno, bienvenidos a la tercera, a la cuarta jornada. O sea, ya estamos en la recta final de este simposio, de este segundo simposio que estamos realizando. Y antes de continuar y darle paso a nuestra conferencista de hoy, una conferencista de lujo, quiero darle agradecimiento a personas que están haciendo posible este evento, que están haciendo y que hicieron posible el anterior y nos van a ayudar en el siguiente. De una manera muy especial a José Luis Castaño, de Smartec, que está operando, prestando, facilitando todo este tema de la plataforma. A Neil Edwin Arevalo, que está pendiente, atento a los correos que ustedes envían, a responderlos, a darles atención. María Fernanda Gualotuña, que da el soporte técnico y el apoyo y la asesoría tanto para los ponentes como para ustedes cuando llaman a solicitar correcciones o apoyos de, de los certificados o de las memorias. En fin, a Martín Vargas de Fintes, que nos colabora y nos ha apoyado mucho con el tema de los diseños, el tema de los certificados. A Jefferson Rodríguez, que nos ayuda con el tema de redes y difusión. En fin, son demasiados para mencionarlos. Muchas gracias a todos y a cada uno de ellos. También agradecerle al Instituto Universitario Internacional de Toluca, la universidad que está certificando este gran simposio, y por supuesto a la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial, que es la directora, la gestora de este evento. A FINTES, Federación Internacional de Especialistas, a GLOSE, a Talento Humano Emprendedor, a ADETEC, Asociación Peruana para el Desarrollo de la Educación Técnica y Tecnológica, en fin, a muchas personas que están detrás de este evento. Pero bueno, no más. Vamos a darle paso ya a nuestra querida amiga, la invitada del día de este momento, que es la doctora Aura María Vasco Ospina de Colombia. Ella nos va a hablar sobre el COVID y legislación laboral como elemento de reconstrucción social. La doctora Aura María es profesora, investigadora en el Tecnológico de Antioquia, que es una universidad en la ciudad de Medellín, y profesora investigadora de la Corporación Universitaria Americana. Está categorizada en MinCiencias, que es el Instituto Científico de Colombia. Es profesional en psicología de la Corporación Universitaria Remington, es doctora en Psicología y Neurociencia Cognitiva de la Universidad Maimónides en Argentina, es doctora en Gerencia Pública y Política Social de la Universidad de Baja California en México, es maestrante de Neuropsicología Clínica de la Universidad CES y es maestrante de Derecho Penal en la Universidad EAFIT. Además, tiene un posgrado en Psicología Organizacional con la Universidad de San Buenaventura, otro posgrado en Derecho Médico, otro posgrado en Gerencia de Economía y Finanzas, otro posgrado en Seguridad Social. Bueno, me disculpa doctora, no voy a leer más los posgrados que tiene porque son muchos. Además es una gran amiga. Doctora Aura María, le dejo entonces, el micrófono es todo suyo. Bueno, a Santiago, colega y además amigo, agradecerle infinitamente por la invitación que me ha realizado a este magno evento y sin duda pues a todos y cada uno de los colegas y amigos que vienen participando de esta idea que lo que va a traer es generar nuevo conocimiento, nuevo constructo en donde podamos participar todos unidos de la mano, como debe ser. Y más ahora con todo este tema de la contingencia, con el tema de la pandemia, que pues sin duda alguna nos pone en otra línea importante. Permítanme, voy a dejar de compartir la pantalla y estaré realizando la presentación. Denme un minuto, por favor. Vamos aquí. Bueno, al parecer ya no soy capaz de dejar de compartir el tema del video. Ya está, ya he dejado de compartir la webcam. Si quieres puedes volver a la presentación a pantalla completa. Okay. Muy
con nuestra presentación. La presentación la hemos denominado COVID-19 y legislación laboral como elemento de reconstrucción social. Durante todo este proceso que hemos estado vivenciando a nivel mundial, ya hemos decantado y hemos reconocido que en efecto nuestro planeta se encuentra en una situación muy compleja. Esta es una imagen que rescaté hace 2 días de los informes que se vienen presentando con respecto al tema de la pandemia COVID-19 y de cómo cada uno de nuestros continentes se han visto abrazados por esta contingencia. El coronavirus ha sido reconocido como un virus de esa extensa familia que causan infecciones a nivel respiratorio. Y estos síndromes de tipo respiratorio, pues lamentablemente han generado un daño y un mal a nivel de sistema inmune, que lo único que ha generado, pues tal como lo hemos estado evidenciando en distintos momentos durante todo ese año, ha sido la situación con respecto a las pérdidas humanas. Pues bien, ¿qué es lo que sucede entonces con todo este tema? A nivel mundial, estamos observando cómo la actividad económica ha venido disminuyendo y no solo ha sido las grandes potencias las que se han visto lamentablemente vulneradas en este asunto, sino que han sido todos los territorios a nivel mundial. Todo el mundo se encuentra en esa misma situación. Lamentablemente, el virus ha generado una desaceleración económica de tipo global, ha generado una cantidad de situaciones complejas y de problemas en donde tanto empresas como gobiernos se han tenido que sentar, se han tenido que repensar y han tenido también que apostarle al trabajo en equipo, a desarrollar acciones de tipo mancomunado para que podamos juntos salir de toda esta situación. El comercio internacional, al igual que todo lo que ello implica, ha generado una caída de tallas mayores. Hablamos del comercio interno, hablamos de las dificultades que se han venido gestando en la prestación de bienes y servicios, y eso implica también que ha existido una disminución a nivel monetario importante. La disminución que ha existido con temas que evocan otros servicios como el turismo, que había sido tan relevante hasta hace algunos meses para todo el planeta, y de cómo también esto ha generado, pues sin duda alguna, incremento de costos y disminución de la mano de obra. En este sentido, vamos a hablar de lo que nos aborda y importa, el tema de cómo la Organización Internacional del Trabajo ha sido uno de los entes realmente interesados frente a este tema, entendiendo que han estado también muy dispuestos a dar respuestas con respecto a lo que ha significado esta pandemia. La OIT, sabemos, es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Se ha ocupado en asuntos relativos que siempre van a ser de gran relevancia para ellos, especialmente me refiero al trabajo y las relaciones laborales que existen a nivel mundial. Aquí representantes de gobiernos, representantes de empleadores, sindicatos, todos han estado en una misma línea, y es en otorgar probables respuestas para poder confrontar esta situación que ha generado un daño y un malestar importante a toda la humanidad. Pero más allá de daño, más allá de malestares, es también pensarnos, reconstruir, reinventarnos frente a situaciones que ya en este momento no son ajenos para ninguno de los seres humanos que habitamos el planeta Tierra. Al respecto
respecto, la Organización Internacional del Trabajo ha manifestado que precisamente como hemos estado evidenciando que ha existido una caída de los sistemas económicos y que a nivel financiero también ha existido una situación bastante compleja, pues la prevención y la mitigación frente al tema de COVID-19 en el trabajo es una de las oportunidades que se tienen para poder salir avante de toda esta situación. Tal cual como ustedes lo observan aquí en esta pantalla, me atreví a traer esta frase completa, en donde manifiesta que no solo la prevención y la mitigación es lo que nos va a permitir ser eficaces en torno a esta realidad que hoy nos acompaña, sino que también esa misma prevención, esa misma mitigación tiene que ser observada desde un actuar colaborativo, mancomunado, que permita a través de la gestión del riesgo, relacionados todos con el tema del COVID-19 en cuanto a la pandemia, y es que entre todos podamos tener probables oportunidades de mejora y de respuesta para que asimismo podamos salir avante de toda esta situación. Lo más importante para la OIT y para cualquiera de los que en este momento estamos acompañando este evento académico, también me refiero a empresarios, me refiero a personas que lideran sindicatos y a todos aquellos que hacemos parte de una u otra manera, hacemos parte de este grupo de personas que con nuestra mano de obra hacemos posible que el sistema económico, laboral y financiero del mundo pueda ser posible, ¿sí? Todos nosotros como trabajadores, como personas que hemos estado apropiándonos de toda esta situación, de manera inevitable, pues hemos tenido que pensar en otros asuntos, y aquí viene este concepto que es el concepto de la geoeconomía. En el concepto de la geoeconomía es entenderla más allá de la geografía que existe en nuestro planeta Tierra. Me refiero a que los seres humanos estamos retornando de manera indudable a aspectos que tienen que ver con la economía de los recursos naturales. Bien es sabido que mientras muchos se encuentran en este momento aislados precisamente por el tema de la cuarentena, otros se han visto en la responsabilidad de salir de sus casas y de ejercer otras actividades que han sido en este momento muy importantes. El sector salud es uno de ellos, quienes todos los días están arriesgando sus propias vidas para poder hacer posible que combatamos de manera eficiente, basados en evidencia, una pandemia a la que lamentablemente no había estado preparada el mundo para poder confrontar y enfrentar. Esta geoeconomía nos indica que el tema laboral ha tenido un cambio importante, y ese cambio importante se ha visto también en una difícil situación en la que los seres humanos pues nos estamos viendo evocados. Cuando digo nos estamos viendo evocados, es que a todos de alguna manera nos está asistiendo precisamente por la cantidad de actividades que desde otros sectores comerciales se estaban desarrollando de manera amplia y suficiente, pero que en algunos territorios se estaba dejando de un lado ese gran momento de poder desarrollar también a ese ser humano en otros espacios naturales, como lo son el trabajo en el campo, el trabajo de la agricultura, el respeto por ese medio ambiente, y entender que muchos de los trabajos que hoy existían, lamentablemente la pandemia ha cobrado muchos de ellos. Ya en esta línea también es el asunto de repensarnos frente a ello. ¿Qué se ha proyectado con respecto a la Organización Internacional del Trabajo, pero también en los distintos territorios, en un estudio interesantísimo
que se lleva a cabo y son datos que llaman la atención. La pandemia, el COVID-19, por lo pronto estaría siendo el responsable como causa de la ausencia de más de 195 millones de empleos en el mundo. Si bien es cierto, el planeta Tierra se encuentra acompañado por más de 7 millardos de seres humanos, esta cantidad de la que les estoy mencionando genera un pare, un alto en el camino, en donde sin duda alguna, cada uno de nosotros, como profesionales de distintas áreas del conocimiento, como pensadores, como críticos, como aquellos responsables de otorgar posibles oportunidades de generar nuevos desarrollos a nivel social, empresarial, a nivel comercial, nos está indicando que debemos generar alianzas para evitar que esto se convierta en una situación que se convierta en una hecatombe social, una complejidad de gran envergadura, en donde probablemente el hombre se va a ver afectado y también va a poderse llegar a generar un daño que en el tiempo tal vez no va a ser tan fácil de reparar. Esta crisis financiera a nivel mundial está superando lo que ya se había experimentado en otros momentos históricos del ser humano. Aquí me refiero a la Segunda Guerra Mundial y a la recesión económica que evidenciamos. Yo estaba todavía más joven aún, en el año 2008-2009, cuando incluso potencias mundiales evidenciaron que esa recesión económica lamentablemente se produjo en varios sectores de comercio y se tuvieron que pensar y generar otras estrategias de emprendimiento y otras estrategias distintas para la creación de nuevas propuestas, no solo empresariales, sino de oportunidades para poder generar empleos y que las personas en condiciones menos favorecidas pudiesen acceder a labores que les permitiesen obtener ese trueque de la moneda, que es por la que nosotros estamos intercambiando la fuerza laboral, la fuerza de constructo, la fuerza de nuevo conocimiento, con un papel moneda que es el que realmente realiza esas transacciones para esos recursos básicos que nos puedan contener y que nos puedan sostener en un equilibrio vital y que evite una probable extinción de ese ser humano económico y de ese ser humano comercial y recursivo. Ante esta situación se viene una pregunta y esa pregunta es, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa el hecho de encontrarnos ante esta realidad? La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba todos los sistemas de producción en el planeta. Y tal como ustedes lo observan en esta diapositiva, están evidenciando algunos de ellos. Me refiero al sector turismo, me refiero al sector educación, me refiero al sector de alimentos, al sector de la salud, al sector del comercio y a la recreación. Hay muchos más, solo algunos, como esa muestra de darnos cuenta que si esto es una prueba para el hombre y que ha superado cualquier indicador que tal vez en el inicio no lo veíamos tan de forma fehaciente, en tanto no entendíamos qué podía llegar a pasar, era un asunto que no nos había tocado nuestra realidad cotidiana y que solo en diciembre y en enero había sido una situación que más allá del planeta solo estaba representando una situación compleja para el país asiático, para China, específicamente en Wuhan. Yo recuerdo que a medida que observábamos las distintas noticias, en las noticias no se estaba realmente pensando en perspectiva de lo que podría llegar a pasar. Empezamos a aprender en el tiempo.
Y bienvenido sea el momento de retomar la conferencia que escuchábamos con mi antecesor, el doctor José, frente a la realidad que ha significado todo este tema de las nuevas tecnologías. En un texto bellísimo de Joseph Stiglitz, El precio de la desigualdad, mencionaba cómo el creador de la World Wide Web, la Internet, Tim Berners-Lee, su inventor, nunca ha figurado como un sujeto que conserve la relevancia tal de haberse convertido en el hombre que decidió poner su idea a disposición de todo el mundo. ¿Esto qué significó? Que aceleró muchísimo el desarrollo de la Internet, y me atrevería a pensar que esta persona es el responsable de permitirnos lo que hoy tenemos en nuestras manos. Si bien es cierto, la cuarentena ha generado aislamiento, la Internet, con todo ese desarrollo tecnológico que durante el último siglo ha significado un avance importante en el pensamiento y constructo de los seres humanos, también ha significado que ese diamante en bruto que teníamos en nuestras manos no estaba siendo aprovechado de la manera como se debía. Al respecto, el tema, para continuar con el tema de qué significa frente a esa situación que se está presentando a nivel mundial, esa diapositiva lo que quiere mostrarles es cómo la vida de nosotros, de los seres humanos, va a cambiar. Estábamos enfrentándonos a un cambio generacional donde la relevancia y la importancia era conectarnos con otros mundos, y al parecer la conexión con esos otros mundos de manera interesante, yo lo disfruté muchísimo porque también me aproveché de todos esos momentos bellos que tuve, no sé cuándo los voy a volver a repetir, y fue el de poder pasar por distintos territorios del mundo, conociendo nuevas culturas, conociendo nuevas personas, aprendiendo de todos y de cada uno de ellos, y de cómo el mundo pareciese se estaba dejando de ser representado como pequeños territorios, sino que en efecto ya estaba siendo mundo para el hombre. No el hombre para el mundo, sino el mundo para el hombre. Y creo que esta es una oportunidad para volvernos a retomar y a repensarnos en ello. Frente al tema del comercio, en el comercio observamos cómo precisamente la Internet, y haber mencionado a Tim Berners-Lee como creador de la Internet, y de cómo esto nos ha permitido hacernos más cercanos. A pesar de todas las dificultades que hoy estamos intentando superar e intentando subsanar, hemos evidenciado cómo ese descubrimiento y esta construcción del pensamiento de los hombres ha permitido que hoy incluso nos estemos escuchando y nos estemos acompañando. La Internet ha hecho del comercio un asunto de ir más allá de una presencialidad. Aquí la telepresencialidad frente a la adquisición de ese tipo de recursos básicos que necesitamos como individuos y como sujetos nos han permitido también continuar en esa misma línea de interacción. Ya no tan humana pensaría uno, pero yo siento que por lo pronto sí ha sido una posibilidad, ha sido una maravillosa un maravilloso momento donde hemos podido interactuar, integrarnos los unos con los otros. Esta imagen que les pongo aquí es la representación de cómo el ser humano, si bien es cierto, no pretendo encasillarlo solamente en una realidad al estilo película Wall-E, donde un grupo de seres humanos en una magnífica nave espacial a veces ni tiempo tenían para poder interactuar entre ellos mismos. Nos dimos cuenta cómo la interacción de redes sociales iba más allá de decir un hola o un cómo estás,
sino que empezamos a utilizarlo como herramienta que permite definitivamente integrar otros asuntos que solo desde lo humano podemos comprenderlo, que solo desde nuestra construcción de pensamientos y de nuevos constructos, la innovación, la creatividad que tenemos para hacer posible que el ser humano siga en esa evolución constante para beneficiar al mismo ser humano, pero en esa oportunidad para beneficiar también a la tierra, al ambiente, a la naturaleza. Volvimos a ver con muy hermosos ojos a nuestros campesinos, a esas personas del campo, a esas personas encargadas de la agricultura. Nos empezamos a dar cuenta también de asuntos que son importantes en toda esta labor. El tema de la legislación laboral también implica pensar en ellos, cómo ellos desde sus lugares apartados de la ciudad han logrado concebir esa verdadera idea de lo que significa ser prospectivo en el tema de la continuidad de la raza humana. Ellos nos han permitido identificar cuáles son los asuntos que han valido la pena. Y sin duda alguna, ese hombre industrial que a pesar de las dificultades ha tenido que sentarse, ha tenido que repensarse y ha tenido que generar nuevas ideas y nuevos elementos para poder avanzar en todo ese tema que ha sido tan complejo de la pandemia. La industria de alimentos se ha convertido en la posibilidad de entender cómo los seres humanos van más allá de un asunto que se limitaba en algunos momentos a hechos materiales. Había hay un discurso hermosísimo, bellísimo, del expresidente uruguayo, Pepe Mujica, cuando presentándose ante la Organización de las Naciones Unidas, manifestaba de cómo los seres humanos habíamos dejado de un lado pensarnos, habíamos dejado de un lado de entendernos y comprendernos, de disfrutarnos y de cómo nuestra vida estaba pasando de llano y en pleno buscando suplir necesidades materiales. Y en unas palabras bellísimas reiteraba cómo estábamos atiborrando todo ese tiempo solo a la esencia y al tema de poder cumplir otro tipo de asuntos que no tenían nada que ver con el tema de vivir. Y él decía cómo estábamos otorgando vida, más vida, y cada vez más vida para obtener papel moneda. Y nos decía, tú no estás trabajando por un papel moneda, tú estás entregando tu vida para sentir que aquellas cosas que te llenan son las que realmente valen la pena. El sector educación en todo ese tema ha sido un gran responsable para poder confrontar esta crisis. Hoy es el Día del Maestro en varios territorios del planeta y toda la mañana estuve recibiendo por parte de mis estudiantes, por parte de mis colegas que dejaron de ser estudiantes y se transformaron en esos profesionales hermosos, en esos profesionales que acompañan todos esos proyectos e ideales de vida. Pasamos de una estructura donde nos reuníamos y al parecer no estábamos acompañándonos como uno esperaba, y procedimos a que esos padres, a que esos docentes e incluso a que esos mismos niños, a esos mismos jóvenes, a esos mismos adultos entendieran y resignificaran el tema del aprendizaje, el tema de la educación. Frente a todo esto que yo les he dicho, se viene una pregunta importantísima y es el qué hacer. ¿Qué hacer con todo esto que está sucediendo? Pues lo primero es que precisamente todos los estados, todas las naciones, todos los territorios del planeta
están gestando probables respuestas a lo que se está presentando hoy en nuestras realidades. Hay algunos países que hablan de tener presente que no todos estamos beneficiados por otras posibilidades que en términos laborales nos han permitido tener las condiciones básicas satisfechas. Han sido 4 meses, 5 meses donde hemos estado batallando, uniéndonos unos a otros para ayudarles a aquellos que no han tenido la misma condición. Sabemos que nuestro planeta ha sido un lugar donde el ser humano no tiene una misma condición de igualdad y de equidad. La OCDE, como Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha sido uno de los que han estado replanteándose todo este tema y junto con otros estamentos, otras instituciones, como lo son el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Económico Europeo, y cada uno de los sectores encargados de Hacienda en los distintos territorios, pensado en cómo poder acompañar y apoyar a estas comunidades que son mucho más desiguales y que la pandemia no ha sido un elemento que favorezca su condición actual. La renta básica universal podría ser una de las respuestas para aquellos que probablemente lleguen a caer o que lleguemos a caer en ese indicador nefasto de 195 millones de seres humanos desempleados en el planeta. ¿Qué significa la renta básica universal? Es una decisión que de gobierno se toma para poder ayudar a los menos favorecidos. En mi caso, en Colombia, en manos de nuestro presidente, el doctor Iván Duque, se han venido gestando interesantes respuestas para estos sectores. Si bien es cierto, ha sido tal vez complejo llegar a todos y cada uno de ellos, es cierto que se vienen desarrollando políticas públicas que permitan acompañar las condiciones de nuestros ciudadanos y que puedan salir avante de toda esta situación de pandemia que ha azotado al planeta. Esa puede ser una respuesta para aquellos que no han tenido la posibilidad de dar continuidad a su desarrollo laboral. Todos sabemos que la condición laboral para los seres humanos son los que permiten los ingresos económicos en los distintos hogares. Colombia todavía sigue siendo un país desigual. Estamos en una puntuación según el coeficiente de Gini que aún supera el punto medio de ese indicador. Estamos en punto 53, cuando se pretendería fuera menos y que tuviésemos la posibilidad de buscar un equilibrio e igualdad social. ¿Cuál es el asunto frente a todo ello? Que aquellos que ya habían tenido una posibilidad de generar unos recursos y unos ingresos y que tal vez no van a llegar a esta condición de poder optar por una renta básica universal, es cierto que existen otras posibilidades como el hecho de levantar la cuarentena para algunos sectores comerciales y algunos sectores laborales. La igualdad en tiempos de pandemia, sin duda, es tal vez un ideal, pero es un ideal que nos ha permitido unirnos y nos ha permitido estar en una coherencia, en una lógica nata para poder acompañar y ayudar a todos y cada uno de los que hacemos parte de este maravilloso mundo. Las acciones que uno estaría pensando y se estarían proyectando en poderse desarrollar y poderse cumplir, que estas acciones de contención frente al COVID-19
pues ameriten cumplimientos de legislaciones propias de cada territorio. En el caso nuestro, en Colombia, ya se había desarrollado para el año 2008 la ley 1221 y allí se decantaba todo el tema de teletrabajo. Una de las formas y una de las posibilidades a las que nos hemos alienado muchos de los que tenemos la oportunidad de continuar con nuestras actividades laborales desde casa. José bien lo decía en su conferencia frente al tema de cómo incluso esto ha representado aumento de esas actividades laborales, partiendo, supongo, presumo yo, de un supuesto, y el supuesto es que desde casa pues ya todo estaría a la mano, pero esto ha significado unos cambios importantes. No sé cuántos territorios tal vez han pensado en que los recursos que están utilizando los mismos empleados para poder llevar a cabo sus actividades laborales han implicado incluso mayores recursos de los que se representaban o se suponían otorgados por las mismas empresas. Quiero hacerme entender. Yo aquí desde la comodidad de mi casa estoy trabajando, pero de igual manera hay recursos como el acceso al Internet que supone unos costos, el acceso a las nuevas comunicaciones a través de una línea celular, a través de una red social, igualmente compone y sugiere unos gastos. El mismo pago de servicios públicos necesarios para suplir esas necesidades laborales básicas, también sugiere y demanda de parte del empleado unos recursos que tal vez no están claras en las legislaciones actuales. Frente a esta diapositiva, se menciona adoptar los horarios flexibles para servidores y trabajadores. Aquí en Colombia hablamos de servidores para aquellos que trabajan desde un actuar público, es decir, que son quienes acompañan procesos con el mismo Estado. Pero para el caso de lo privado, que uno pensaría, aplica de igual manera, pareciese no ser la misma condición, puesto que hoy el ser humano se encuentra en esa disyuntiva de si acogerse a las necesidades actuales, evitando incluso manifestar o mencionar aquellos daños que probablemente se estén generando en su salud, especialmente en su salud mental, y de cómo esto ha generado un cambio estructural a nivel familiar, a nivel personal, a nivel profesional. La legislación laboral y la seguridad social tienen que hablar de manera consistente y coherente a las realidades actuales. Si bien es cierto, tenemos legislaciones que son claras y son contundentes frente a temas que abordan todo lo que significa el teletrabajo, todo lo que significa realizar acciones o actividades que representan mayor riesgo, y es el hecho de poder tener contacto con probables personas que estén contagiados por el COVID-19, pero que lamentablemente no son identificados, dado que eso solo procede después y en el tiempo. El riesgo implica mejores y más recursos a nivel de riesgo laboral. Aumenta de manera contundente el riesgo de cada uno de ellos para poder desempeñar sus actividades y acciones, pero también el riesgo de que puedan llegar a sus familias a generar un caos a nivel de salud pública. ¿Cómo ha Colombia frente a la pandemia en materia laboral? Pues bien, aquí nuestro país ha generado una circular que es la número 18 de este año y precisamente habla de la promoción y la prevención. Reitero, si bien es cierto, no solo Colombia, el resto de territorios han tenido legislaciones laborales claras, hay un tema importante, y es que hay lineamientos que tienen claros aquí en nuestro país frente al tema de cómo implementarlos y de cómo llevar a cabo
con otros temas de gestión de riesgo laboral, y de que ese pico epidemiológico frente a la enfermedad respiratoria de COVID-19 se pueda contener y se pueda aislar, siempre y cuando se respeten los protocolos que ya la misma Organización Mundial de la Salud y otros organismos que se dedican al estudio y a la vigilancia epidemiológica y a la salud pública del planeta, pues que podamos también ser conscientes, que seamos muy cognoscitivos frente a la toma de decisiones que repercuten siempre en el beneficio no solo individual, sino colectivo. El teletrabajo o trabajo remoto en casa, pues sin duda alguna es uno de los elementos que pueden generar contención de ello, siempre y cuando no sean actividades que ya de manera definitiva representan una presencialidad. Tal es el caso del área de la salud, tal es el caso de la manufactura y tal es el caso de otros servicios como lo son los alimentos. Aquí en mi país pues hay una minimización de exposición de trabajadores frente al riesgo, hay una disminución de la concentración de trabajadores, no solo en lugares de trabajo, sino también en transporte masivo y centros de trabajo, y prevalece sin duda la salud pública. Este es un llamado importante y aprovecho que estamos en este simposio mundial precisamente porque de ello depende mucho que nosotros podamos confrontar de manera exacta y de manera clara la pandemia. Si nosotros no tenemos autocuidado y autoprotección, difícilmente vamos a lograr la meta de tal vez no erradicarla, tal vez no, pero sí de saber manejarla y de saber contenerla. Yo hasta aquí dejo mi presentación. Como siempre, pues un placer poder disfrutar de compartir este tipo de preceptos y de pensamientos que suele uno construir cuando está en momentos donde se proyecta y como ser humano, como mujer, como docente, como esposa, como hermana, pienso que tenemos la posibilidad de salir avante todos de esta situación que aqueja al planeta. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de poder hacer posible que esta situación pandémica salga de toda esta realidad que, como dije ahora, fue cotidiana y que se convierta en un hecho más histórico que de permanencia de la vida del ser humano. A ustedes, mil gracias. Doctora Ana María, muchísimas gracias. La invito a que si puede, comparta su cámara para que nos veamos en este último momento de las preguntas, si le queda bien. Para que nos alardee con ese fondo que tiene y con ese campo en el que está. Veo que está en el campo y entonces eso es alardear para nosotros. Sí, estoy disfrutando muchísimo de estar aquí. Entiendo cómo pueden estar otros colegas y otros compañeros, pero créeme que estar aquí a la luz de la naturaleza es una cosa mágica. Muy bien, doctora. Tenemos muchas preguntas, pero algunas las hablaremos acá, otras directamente, como usted tiene sus datos allí, los está compartiendo, se las podrán hacer a usted directamente y yo sé que conociendo su calidad humana, usted no va a tener problemas en responderles. Sin duda alguna. Una pregunta que nos hacen por acá, leo textual. Buenas tardes. ¿Cómo podemos contribuir con el apoyo económico del país en tiempos de pandemia? O sea, desde lo personal, ¿cómo cada uno desde su acción personal puede apoyar en la parte económica en esta época? Sabes que hay un sinnúmero de estrategias y presumo que la pregunta probablemente es de una ciudadana colombiana, es decir, que voy a responderla como lo estamos haciendo aquí en Colombia. Hay cantidad de oportunidades de hacerlo. En el caso de salud mental, por ejemplo, muchos de nosotros nos hemos alienado a grupos que estamos atendiendo consultas y que estamos atendiendo a personas que se han visto
en dificultades serias para poder entenderse y comprenderse sobre esa realidad que ha sido el COVID-19. Hemos gestado fundaciones, organizaciones en donde acompañamos y aportamos no solo desde lo económico, sino también desde nuestros saberes. A veces no es, vuelvo y reitero, qué pena yo ser tan insistente, no es papel moneda. Va más allá de un papel moneda, va más allá de una condición de poderme entender que ese otro necesita de mí. Si yo estoy aquí en este lugar, soy en el campo y precisamente aquí tengo una abuela maravillosa, tiene 84 años y siempre me dice, Aura bendita, ¿qué vamos a hacer? Y hemos realizado recolección de alimentos, ella provee a otros de todo eso que tiene, que ella dice que es poco, pero que yo lo veo como algo mágico y es porque precisamente en esa empatía social reconocemos que el otro necesita de nosotros. Entonces, va más allá de un papel moneda, va más por la disposición del ser humano. Sí, y complementando algo que se me ocurre, y esto no es Colombia, es en todo el mundo, porque Sí, sí, sí. sí, porque además recordemos que tenemos personas que nos ven desde Egipto, desde Italia, desde Angola, desde España y en toda la América Norte, Centro y Suramérica. Es también en parte, le comparto tal vez la actitud que uno genere frente al malgaste de los recursos. Es decir, si Sí. antes teníamos que cuidar los recursos como la electricidad, como el mismo Internet, ahora debemos hacerlo con más cuidado. Y también Sí. los aportes. Los diferentes gobiernos en todo el mundo están dando subsidios en la medida de sus capacidades. Si usted necesita esa ayuda, tómela, pero si no la necesita, déjela porque... Exacto, transfiérela. Ujú. Tienes, Transfiérela. sí. Sí. Y algunas otras ideas. Por ejemplo, esta semana tuve una iniciativa con mi familia y logramos conseguir 40 mercados. Mañana vamos a ir a repartirlos. Y eso es algo que cualquiera puede hacer si tiene por lo menos unos ingresos. Entonces, es más de corazón, por lo que usted acaba de decir. Es más de Exacto. corazón, no es tanto de dinero. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿cómo podremos los maestros hacer frente a esta pandemia siendo que somos seres humanos y también sentimos? ¿Cómo actuar frente a la sociedad escolar? Ahora lo conversábamos fuera de cámara sobre el tema. Uh-huh. Mira, es una pregunta muy bonita porque precisamente cuando les mencionaba que Colombia es uno de los territorios en donde hoy estamos celebrando el Día del Maestro y entendiéndose realmente el concepto de cómo significa tal. Hoy en la mañana, mis maravillosos estudiantes, yo los amo profundamente, porque ellos son la energía vital que cada día me hace entrar en esa realidad objetiva y entender que cada uno de ellos representan en el tiempo, en la proyección de ese ser humano, de ese individuo, la oportunidad de evolución del mundo, de la evolución de todo lo que representa ser humano, la economía, la política, la familia, la profesión, la pareja, todos y cada uno de ellos. ¿Cómo entendernos? Nosotros somos la savia de ellos. Nosotros somos esa, esa energía, vuelvo y repito, esa energía vital que proyecta en ellos lo que queremos que en futuro sigamos siendo los seres humanos. Somos nosotros los responsables de hacer que exista ese ARN, yo digo, la réplica de nuestro ADN, que seamos replicadores de seres humanos para el bien. Créeme que sí, que la persona que me está realizando esa pregunta, si es docente, sabe a qué me estoy refiriendo. Hay otra pregunta que nos hace la doctora Ana Ramírez de la Ciudad de México y antes de la pregunta ya hace una reflexión. La pregunta la voy a transmitir porque me parece importante, sin embargo, la respuesta es más fácil leer la pregunta que responderla. Ok, ok. Dice, buena tarde, muchas gracias por la información compartida. ¿Cómo se puede convencer a los jefes de trabajos que las jornadas laborales no deben ser mayores de 8 horas, que el pago debe ser justo y el ambiente armónico para asegurar la buena salud de sus trabajadores y mayor productividad?
Mis pacientes, dice la doctora, con adiposidad y diabetes, justo no se pueden cuidar y tener empleos saludables con la demanda tan estresante que tienen. Mira, hay algo que uno siempre tiene presente y es que en el rol del empleador siempre está la proyección también de cómo hacer posible que no solo sea él quien obtiene recursos, sino todos los que acompañan esa empresa, esa organización, esa institución. Yo digo que también depende de la forma en cómo nos comunicamos con esos otros. Yo he sido jefe, he sido empleada, yo creo que he estado como por todas las líneas. Y sin duda, cuando nosotros llegamos con elementos que den argumento a la condición real y actual en la que estamos, pues evidentemente habrá una comprensión distinta. Doctor Santiago, usted como profesional en psicología y en neurociencia, yo también, sabemos que depende mucho también de la forma en cómo nosotros desde nuestros propios procesos cognitivos básicos, es decir, lo básico es todo lo que recibo del mundo externo. Esa información que me llega, cómo la traslado, cómo la transformo, pero que esa transformación sea tan sentida que el otro también la comprenda. Va más allá de decir, es que no puedo trabajar más porque no. Va más allá de decir, es que estoy muy enfermo. No, cuente y dese la posibilidad de ser empático en esa situación. Y cuando yo digo dese la posibilidad, es que asumimos a veces que lo que pasa en nuestro pensamiento es lo mismo que pasa y precede en el pensamiento del otro. Nuestras estructuras son incontables, pero tenemos que saber manejar ese tipo de relación y de comunicación. La comunicación es la clave. Muy bien, por un momento me asusté cuando dijo doctor Santiago, pensé que me iba a preguntar y yo no, aquí. Bien. Otra pregunta por acá, mi doctora. Dice, leo textualmente, muy completa la plática que nos ha brindado. Me gustaría saber cómo piensa que va a pasar con la economía una vez que pase el COVID y retomemos la vida normal. Bueno, realmente voy a responder y lo voy a responder tal como me lo preguntaron. ¿Cómo pienso? Yo con mi familia suelo hablar del tema y yo suelo leer y suelo documentarme y escuchar a distintos expertos sobre el tema y a no expertos también, ¿cierto? Esta pandemia va a seguir acompañándonos a lo sumo de manera tan intensa, presumo yo, unos 2 años. Y si te estoy hablando de 2 años, te estoy diciendo que el cambio económico va a ser completo. Y completo significa que vamos a tener que reestructurar las condiciones con las que hoy estábamos evidenciando que eran la mejor forma de poder acceder a nuevas oportunidades o laborales o financieras. Me explico. Cada uno de nosotros hoy estamos desde nuestros lugares de vivienda, algunos están desde sus lugares de trabajo porque han decidido hacerlo, pero me atrevo a decir que más del 50% de la población del mundo aún está a puerta cerrada, ¿sí? La proyección que yo tengo es más de nueva evolución de pensamiento. La economía va a cambiar y van a ser precisamente estos medios que tenemos, las nuevas tecnologías, quienes nos van a hacer nuevamente repensar y retomarlo. Entonces, es prepararnos porque aún no estamos preparados. Nosotros estamos enfrentando una situación en ese momento, pero no estamos preparados. Tenemos que seguir haciéndolo y tenemos que seguir construyendo, generando nuevas ideas, siendo mucho más innovadores. Esa es la tarea que tenemos todos. Muy bien. Ahora, la persona que hizo esa pregunta, yo le pido que la guarde porque la compañera, la ponente que sigue a continuación, la doctora Estela Vallejo Trujillo, ella nos va a hablar precisamente de la parte financiera. Entonces también nos va a dar un poco más de piso
ya a nivel de números y de ideas, porque ella es una persona muy hábil y muy conocedora en esa área. Entonces guarde la pregunta y vamos para adelante. Pero lo que dice la doctora Aura es algo básico y que yo lo tengo, quienes me han escuchado en alguna conferencia o algún evento, yo digo, estamos benditamente condenados a la felicidad. Vamos a salir de esta y vamos a salir fortalecidos con aprendizajes. Estamos benditamente condenados a la felicidad. Y vamos a la última pregunta que nos traen por acá. Hay muchas más, pero es la última que vamos a hablar en este momento. Dice, el hombre y la mujer del campo son una parte importantísima en la economía mundial. ¿Cómo las leyes pudieran realmente beneficiarlos, reconociendo su gran labor y aportando a que tengan una vida digna y plena? Pues desafortunadamente considero que esto no ocurre. Son los trabajadores que menos reciben en todos los sentidos. Sabes que es una pregunta que incluso implica mayor constructo por parte de nosotros como profesionales. No solo han sido los campesinos, las personas labriegas, las personas que se han dedicado a la agricultura, son personas que no se les ha dado el valor que realmente merecen. Me atrevo a pensar incluso, no se ha legislado en términos laborales a favor de ellos. Hemos legislado en términos laborales para las industrias, para las instituciones que representan de pronto unos recursos económicos distintos, unas ideas de negocio distintas. Y me voy a atrever incluso a unirle otro elemento importante. No es solo nuestros campesinos. ¿Qué te parece el tema de cuidadores o padres? Y cuando me refiero a padres son mamá y papá, que desde sus hogares tienen que realizar actividades sobrehumanas para poder llevar alimento, para poder estar en casa, para poder estar en compañía de ellos y que no han sido reconocidos, ¿sí? Siento que es una deuda que tenemos como seres humanos, una deuda que bienvenido sea el momento de todos los que nos están escuchando aquí en nuestro encuentro y que a nivel del mundo podemos ser quienes estemos cambiando esa realidad. El campesino merece y necesita ser reconocido, pero no solamente con la palabra, sino también con propuestas y con legislaciones que desde lo económico les permitan ser dignos. Hablamos aquí de la vida, pero también tenemos que hablar de la dignidad humana. Y creo que esa sería nuestra responsabilidad. Tenemos una tarea muy importante. Esa pregunta es una pregunta maravillosa. Muy bien, no se nos olvide que somos un ecosistema, un sistema Sí. ecológico y ahí estamos todos. Muy bien, no hay más, hay muchas preguntas, pero no haremos más para poder darle continuidad. Sin embargo, me permito hacer una lectura de alguien que dice, un comentario, dice, me parece muy importante que, como lo comenta la doctora, nos visualicemos y nos asumamos como pensadores y críticos que pueden generar nuevas propuestas. La responsabilidad también está en nuestras manos, no es únicamente en el gobierno, únicamente en el otro, también está en las manos de todos y cada uno de nosotros. Todos somos Estado, Santi. Todos somos Estado. Somos responsables. Bueno, doctora, ahora muchísimas gracias por compartir con nosotros, por darnos esta visión desde la norma y desde la humanidad frente a lo que estamos viviendo. Muchas gracias. A ti muchas gracias, a todos los asistentes, a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible esa actividad. La disfruté muchísimo. Les mando un abrazo como los he estado observando, un abrazo a todos ustedes. Mil gracias por habernos acompañado y que esa no sea la única ni la última oportunidad. Hasta pronto. Hasta luego, muy bien. Y nosotros les invito para que nos levantemos, nos estiremos, nos descansemos y en 15 minutos exactamente, a las 3:15 hora de Colombia, hora de México, pero para los que están en otras latitudes, en 15 minutos nos volvamos a conectar para que escuchemos a la querida amiga, la doctora Estela Vallejo Trujillo, que nos va a hablar acerca del manejo de las finanzas personales en medio del COVID-19. Nos vemos en 15 minutos.